jóvenes, entonces muy buenas tardes a todos. Espero que estén súper bien, chiquillos, que hayan disfrutado. Le decía recién a la Javiera su recreo virtual, creo que estuvo bien entretenido. Sé que el colegio lo hizo con harto cariño, así que ojalá que se sigan repitiendo esas instancias. Bueno, con respecto a nosotros, a filosofía, la semana pasada yo les conversé sobre el método mayéutico socrático. Y yo les contaba que me detuve un poco ahí también para que ustedes comprendan un poco más allá del autor mismo, de Sócrates, aparte de todos los análisis que hemos realizado sobre sus frases, sobre su vida, su obra, su legado, etcétera. También un poco llevar a la práctica algunas de sus enseñanzas, ¿cierto? Y entre ellas, ¿cierto? Este método socrático que yo la semana pasada, ¿cierto? Les comenté de las características de las preguntas filosóficas, un poco, ¿cierto?, entender en qué consiste el método mayéutico, que no olviden que Sócrates lo que hacía era obligar a pensar, más que nada, y como en el fondo reflexionar profundamente, cuestionar profundamente nuestras ideas, incluso nuestras propias opiniones que tenemos sobre variados temas que obviamente tienen que ver con la filosofía. Hablamos también de las características de las preguntas filosóficas y también de cómo hacer buenas preguntas filosóficas. Y en ese sentido, ¿cierto? Dijimos que la idea era evitar las presuposiciones, realizar preguntas generales, también, ¿cierto? Las preguntas, ¿cierto? Deben contener nociones abstractas, es decir, los diálogos, la idea era también que los crearan a través de temas como el bien, la justicia, la belleza, la virtud, etcétera. Porque eso, ¿cierto?, da ¿cierto?, para que los temas sean un poco más abiertos, porque en el fondo la idea es que en filosofía también reflexionemos las diferentes respuestas que podemos dar al respecto. Eso fue lo que hicimos, chiquillos, la semana pasada, y yo les dejé una tarea en Classroom, que la Javi me hizo una observación, que no me di cuenta, si no me dice no me doy cuenta, que coloqué que se entregaba el 7 de junio, y nada, o sea, no sé qué fecha, pero puse de junio, nada que ver. Se suponía que era para hoy día, por eso, chiquillos, yo también dejé escrito en Classroom que les iba a destinar 15 minutos de esta clase para que pudieran revisar, avanzar, etcétera, en esta tarea que la vamos a revisar hoy día. Vamos a comentar alguna de sus trabajos una vez que les destine cierto ese tiempo. Miren, yo estuve mirando acá y según vi, me han entregado solo 3 alumnos, lo cual, cierto, me causa un dolor profundo en mi corazón, pero bueno, aprenderé a sobrevivir. Pero bueno, la idea es que los que obviamente no me han entregado o los que ya, cierto, entregaron, lo hagan, cierto, ahora. La idea es que en esta clase, ahora en este ratito, avancen en eso. Si tienen dudas, obviamente me las pueden realizar también ahora. Aprovechen este tiempo que tenemos en clases. Y obviamente felicitar a Belén, a Juan y a Amparo por sus trabajos que me los enviaron ya. Los revisé, el de Amparo lo miré, lo revisé, también de hecho vamos a verlo de ahí, vamos a conversarlo. Y lo mismo con los otros. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es destinarles 15 minutos de la clase, son las 1:10, entonces la idea es que aproximadamente a las 1:25, 1:30 más tardar, ustedes, ¿cierto?, me manden un avance de lo que ustedes quieren hacer con respecto al diálogo mayéutico que yo les solicité. Voy a compartir nuevamente las instrucciones para que así recuerden todos lo que había que hacer, para que no hayan dudas al respecto. Así que ahora voy a compartir mi pantalla para que vean lo que yo publiqué. Y chiquillos, no olvidar que también en Classroom está la apología de Sócrates, están los videos también que yo les mandé del documental de Sócrates para que lo vayan revisando, ¿ya? Yo entiendo que algunos están un poquito chatos, colapsados, pero hagan, ¿cierto?, los esfuerzos para poder trabajar en estas cositas. Así que voy a hacer ahora, voy a mostrarles mi pantalla para que vean las instrucciones, las voy a leer, por si también ocurre
que hay dudas de lo que hay que hacer. ¿Ya? Miren, aquí está la tarea, que como les decía, independiente que no la hayan terminado, la pueden, ¿cierto?, empezar ahora a revisar, ver si les falta algo a los compañeros que ya la hicieron, y a los que no, me tienen que mandar que sea un avance, lo que puedan avanzar en este ratito. Bueno, el objetivo, ¿cierto?, de esta actividad, chiquillos, es elaborar un diálogo aplicando el método mayéutico, como les contaba, que fue lo que vimos la semana pasada a través de esa clase, y por lo tanto, ¿cierto?, aplicar los conocimientos tratados en la unidad sobre Sócrates. Entonces, las instrucciones son elaborar un diálogo entre dos personas, es decir, en el diálogo tienen que haber dos personas o incluso pueden haber más si quieren, también lo pueden hacer, en el cual uno de los dos solo responda con preguntas, no con afirmaciones. La idea es que utilicen el método socrático que era de esa forma, el método mayéutico. Y deben intentar hacer las preguntas filosóficas de acuerdo a las características que recién, ¿cierto?, yo les comenté. Y el formato es de formato Word, ¿cierto? Y la extensión de este diálogo no debe ser más de una carilla tamaño carta. Por lo tanto, cierto, chiquillo, no es tan largo en el fondo. Y bueno, ya ahora en este ratito entonces, hasta las 1:30, les voy a destinar ese rato para que lo hagan ahora. Si tienen consultas, dudas en este rato de trabajo, me las pueden hacer. Yo voy a estar atenta a sus consultas. Y ahora, a contar de este momento, a trabajar y en los minutos que nos quedan, vamos a revisar al azar algunos de los avances que me van entregando. Recuerden que deben subir a plataforma, independiente si terminan o no, ¿ya? Es más bien lo que logren hacer. Así que eso, chiquillos, aprovechen este ratito para avanzar en la tarea. Y así también no están después de la semana haciéndolo. ¿Ya? Esos chiquillos. Así que voy a dejarme en mute para que trabajen tranquilitos. Y cualquier duda la pueden hacer a través del chat, en audio, me preguntan, profe, tengo esta duda y yo gentilmente la voy a ayudar. Así que eso. Ya, chiquillos, a trabajar a contar de ahora.
¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Se hace, la persona tiene que preguntar algo filosófico y la otra tiene que responder con preguntas también filosóficas, Es la idea. Es la idea, pero claro. podemos irnos igual como a veces de preguntas filosóficas, ¿cierto? Sí, obvio. Sí, Ah, no hay ya. problema. Eso era la Profe, duda. Sí. hay que hacer un... ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me habla? Vincenzo. Vincenzo, mira, lo que pasa es que te acuerdas que la semana pasada yo les hablé sobre el método mayéutico, ¿te acuerdas o no? Ah, sí, sí. Claro, y en Classroom yo dejé una tarea que ustedes debían elaborar un diálogo mayéutico entre dos personas o más, donde se aplicara, ¿cierto?, en el fondo ese método que usaba Sócrates para conversar con sus adversarios, con sus discípulos. Entonces, yo dejé en Classroom Um, ya, ya. lo que hay que hacer, pero eso básicamente. La idea es que hagas el diálogo a través de temáticas que sean, ¿cierto?, filosóficas, aunque claro, puedes usar otras también, mientras tengan esa profundidad. Por ejemplo, lo puedes hacer sobre el amor, lo puedes hacer sobre la justicia, lo puedes hacer sobre la virtud, lo puedes hacer sobre el bien, sobre, no sé, los medios de comunicación. Ahí es como la creatividad de cada cual. Pero la idea es que tengan ese método, ¿cierto? Que usaba Sócrates con su adversario, el método mayéutico que lo revisamos la semana pasada. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, no hay problema. ¿Alguno tiene otra consulta, chiquillos? Aprovechen, aprovechen. Ya, los dejo tranquilitos entonces para que avancen. Recuerden que me lo deben enviar al Classroom a medida que vayan terminando, aunque les voy a dar unos minutitos para que hagan eso también. Antonella, no sé si el resto tendrá el mismo problema. Me escucha muy bajito. Ya, el Carlos, por ejemplo, dice, sí, yo creo, sí, yo estaba silenciada recién para que hiciera la actividad. Claro, sí, pues, ahí me viste. Sí, lo que pasa es que para que estén tranquilitos, me dejé en mute y me saqué de lo que es cámara, pero la idea es que avancen en la tarea, Antonella, que les dejé en Classroom, sobre elaborar este diálogo mayéutico, que en unos minutos vamos a revisar. ¿Ya? Eso. Me asustaste, Antonella, pensé que de nuevo estabas con problemas de conexión. Oye, Juan, recibí tu trabajo. Oye, Juan, vi que me mandaste fotos. Me imagino que estás con problemas con tu Word, algo así, con tu compu. O sea, es que mi mamá ahora está ocupando el computador, que lo ocupa casi todo el día, pero yo la voy a pasar después el sábado a Word y se lo mando otra vez. Ah, perfecto, no hay problema. Sí, pero para que sepas que acuso recibo de su tarea. Sí, porque lo intenté mandar por Classroom y no me cargaba la imagen, así que se lo mandé Sí, nomás a al correo. veces tiene sus problemas. Ya, no hay problema, Juan. Gracias. 10-4.
Profe, Dígame, lo que tenemos que hacer ahora, ¿es el trabajo completo o es un avance? ¿O puede ser un avance? lo que pueda avanzar, todo lo que pueda. Ah, ya, gracias, profe. Ya, no hay de qué. Profe, ¿y cuánto se supone que se tiene que escribir? Una carilla, es decir, una plana de tamaño carta. Ya. ¿Ya? 200 hojas. Sí, 200 hojas de un diálogo filosófico. Pero, profe, el diálogo tiene que ser, porque son dos preguntas, ¿o no? No, pues, o sea, tú escoges el tema, ¿cierto?, a abordar. ¿Ya? Y la idea es que los personajes dialoguen aplicando el método mayéutico según lo que vimos en clase. Ah, y todo el diálogo tiene que ser de una plana. Exacto, sí, de una Ya, ya carilla. entendí, ya entendí. Eso es lo que deben hacer. Ahora, como vamos a ver algunos de sus compañeros como ejemplo, yo creo que ahí se les va a aclarar un poco más, porque ya estuve revisando algunos y están bastante buenos, y así, ¿cierto? Se les va a alumbrar, les va a dar una iluminación, pero en todo caso yo también subí un ejemplo en la plataforma y la semana pasada también yo les mostré un ejemplo sobre cómo cierto Sócrates dialogaba con este método. Ya, chicos, eso. Les quedan unos minutitos todavía, así que aprovechenlo y me van mandando a medida que avance. Cristian Madrid, ¿estás por ahí? No, Hola, Cristian, ¿cómo estás? aquí estamos, bien, ¿tú? Bueno, ¿estás en el colegio o en tu casa? No, todos los días estoy aquí en el colegio. Pregunta se ubica qué dice. Oye, Cris, ¿cómo estuvo la asistencia? ¿Tienes a Lady Cabrera? ¿Ya? Perdón, no, es que estoy con otra clase paralela. Espérame. ¿O Ah, el David? Francesco Vivero es el único ausente y ya quedó ausente aunque llegue porque ya es muy tarde. Ya, perfecto, para enviar entonces la asistencia. Casi me deja sorda yo. ¿Ah? No, que dice la Rocío que casi la dejamos sorda. O sea, Ah, ay, ya porque vamos a hablar más suavecito, perdón. estaba no, que estaba haciendo el diálogo filosófico, entonces Ah, no ya, me... claro, tiene seguramente puesto audífono ahí. Claro, pobrecita. Disculpa, Rocío. Ya, disculpa, Rocío, Son ahí hablamos disculpa. de moderar el grito. Shalom. Ya, Gracias. shalom, ok. Shalom. Ok.
Ya, chiquillos, estamos en los tiempos. Deberían empezar a enviarme sus avances, no importa que no hayan terminado, lo que lleven. Y ahora, ¿cierto? Quiero revisar las tareas que al menos me mandaron para que así podamos salir también de las dudas. Miren, estaba viendo acá, por ejemplo, la señorita Amparo, Belén y Juan me entregaron, ¿cierto? Sus diálogos. No sé quién de ustedes quisiera partir. ¿O lo elijo yo? ¿O lo elige otro compañero? ¿Puedo elegir? ¿Quién habló? Juan. Adivine. Juan. ¿Puedo elegir al compañero? Sí, puedes elegir, sí. Ok. El elegido es Alonso Martínez. Alonso Martínez, ya. Alonso, vamos a partir entonces con los que se supone no han podido mandar, pero que ya han avanzado, se supone. Alonso, ¿cómo te fue con la tarea? ¿Está por ahí Alonso? Lo perdimos al Alonso. Ya, vamos a esperar un ratito entonces. Voy a entonces a decir que parta, como acá tengo los que están más o menos listos. La señorita Amparo, ¿estás por ahí, Amparo? Sí, profe. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Hola. Bien. Qué bueno. Mira, voy a compartir pantalla y voy a mostrar tu diálogo, lo que tú hiciste. Y me cuentas, ¿cierto? A mí y a los compañeros, ¿cómo fue la experiencia de hacer este diálogo mayéutico? Yo ya lo leí, ¿cierto? ¿Quién habló? Alonso. Ah, ya. Sí, al Alonso le voy a volver a preguntar, ojalá que vuelva. Ya. Chiquillos, entonces, Amparo. La Amparo, miren. Amparo, mira, ¿qué observación primero te puedo hacer? Aunque yo no lo señalé como parte de las instrucciones, sería bueno de alguna manera que le pusieras un título a tu diálogo, por ejemplo, para como también contextualizar un poco de lo que se trata. Solo eso. Así que, Amparo, ¿puedes contarme cómo fue el tema de hacer esta tarea? Primero como que no sabía cómo partir, entonces busqué en internet. Ya está bien. Decía como, o sea, que en la clase vimos como cuáles eran preguntas filosóficas, eran como de esa onda, como la primera que puse. Y ahí empezamos a conversar con mi mami. ¿Con tu mamá? Sí. Genial, ya. ¿Y cómo fue la experiencia de hacerlo con su mamá? Que no me quería responder, como quiere preguntar algo, y decía, pero ¿cómo te voy a responder eso? Ah, ya. Claro. Pero qué bueno que lo hayas hecho ahí con tu mamá, porque así pudieron dialogar filosóficamente. Ya, cuéntame, ¿lo puedes tú ir leyendo, Amparo, para ir comentando, ¿cierto? Y todo eso. Ya bueno. ¿Lo ves? ¿Ves lo que comparto, cierto? Ahí está tu diálogo. Sí. Perfecto. Entonces, Adelante. ¿lo leo nomás? Si quieres ir haciendo comentarios, también lo puedes hacer. Ya. ¿Qué es la vida? Es lo que no pasa sin... Es lo que no pasa sin que no... Bueno, yo lo escribí mal. Es lo que pasa sin que nos demos cuenta. Eso. Sí. ¿Y de qué nos damos cuenta? Del sufrimiento, más que de los momentos felices. Mi mamá es la persona más negativa que existe, se lo juro. ¿En serio? Sí. Deberían tener ahí a los filósofos, los estoicos y esas cosas, para también ahí poder reflexionar un poco más sobre eso. Pero adelante, Amparo. ¿Y por qué nos damos cuenta del sufrimiento? Porque llega más profundo al corazón, tocamos fondo. ¿Y cómo sabemos que es sufrimiento si no lo comparas con nada? Porque me provoca dolor, pena, angustia. ¿Y cuándo comienza la vida? La vida empieza cuando se engendra un hijo. Ahí supe que mi mamá era provida. Entonces, desde ese momento empezamos a sufrir. Sí, porque desde ese momento se tiene sensaciones, solo que el feto es inconsciente. Que ahí mi mamá me dio el ejemplo. Ah, no, ahí lo escribí después. O sea que para sufrir hay que estar consciente
Sí, porque si tienes una guagua de un día y la quema, va a sufrir, pero no es consciente de lo que está pasando. Si la vida es lo que no nos damos cuenta, ¿por qué tú dices que la vida es todo menos el sufrimiento? Yo digo que la vida es de lo que no nos damos cuenta por lo que... Pero lo que más nos queda patente en la vida son los momentos tristes. Si la vida es lo que no estamos conscientes, ¿qué está pasando? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo? Igualmente tenemos conciencia de que el tiempo va pasando porque no, porque vamos creciendo y envejeciendo. ¿Qué es el tiempo? De ahí mi mamá se enojó y no quiso seguir. Son los minutos que vivimos. ¿Tú crees Sí, que se puedan hacer viajes en el tiempo? porque yo creo que llegó un momento en que también como este tipo de diálogo es como a través de puras preguntas, igual es un poco agotador, ¿no? Como que dan ganas de ahorcar a la persona y decir, Es que cuando le dije que el tiempo, me dijo, ¿cómo puede ser que el tiempo? sí, pero es una pregunta que no es fácil de responder, o sea, si lo empezamos a reflexionar filosóficamente acerca del tiempo, también ahí hay harto que sacar, pero siga nomás. ¿Y qué es el tiempo? Son los minutos que vivimos. ¿Tú crees que se puedan hacer viajes en el tiempo? No, solo sería como una película de ficción. Entonces el tiempo irreversible, sí, es irreversible porque no podemos volver atrás y las decisiones que tomamos no las podemos volver a la oportunidad de tomarlas o no. Muy bien, Amparo. Que lo iba escribiendo al tiempo que mi mamá me decía, por eso está mal escrito. Sí, no, tranquila. Sí, las correcciones después las puedes realizar, de acuerdo también a las observaciones que te voy a ir haciendo ahora, pero antes de eso también quería preguntar a los compañeros qué les parece lo que Amparo hizo. Yo creo que, claro, tiene bastantes aspectos filosóficos que quizás se podrían desarrollar un poco más, Amparo, algunas como respuestas, por ejemplo. Pero el fondo, al menos, lo que yo solicité en este caso, que era elaborar un diálogo mayéutico, acá claramente que está. Quizás, claro, con un poco más de desarrollo de las respuestas, quizás, si lo pudiéramos pulir un poco más, quedaría bastante mejor de lo que ya, ¿cierto? Tú hiciste, o sea, está súper bien. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que Amparo, si se fijaron, ¿cierto? A medida que ella iba haciendo las preguntas a su mamá, que le agradezco mucho a la mamá también de Amparo por haber participado, la mamá, ¿cierto? Le iba dando respuesta, pero el Amparo a través de esas respuestas que le daba, hacía que la mamá en el fondo también se cuestionara probablemente lo que también ella cree de ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos de temas como la vida, por ejemplo, cuando discutimos esos temas de lo que es o cuando se origina, claro, las personas tienen diversas opiniones que uno puede también, a través de las respuestas que nos van dando, hacer que la persona se cuestione esos aspectos. Entonces, yo no sé, Amparo, si eso te pasó de alguna forma con tu mamá, por ejemplo. Que como que a cada rato que me decía que la vida era el sufrimiento, yo le intentaba como que me explicara más, pero como que no quiso profundizar. Claro. Sí, porque podemos entender la vida quizás como un sufrimiento, no sé hasta qué punto. Claro, hay personas que tienen estructuras mentales que a veces son más de ese tipo, pero claro, la idea es que ahí ella, por ejemplo, podría reflexionar un poco más acerca de lo que es el sufrimiento o de dónde proviene el sufrimiento, o lo contrario también, como por ejemplo podrías haber ahí tocado de lo que es la felicidad, que también es un tema filosófico que se podría abordar en un diálogo mayéutico. ¿Qué entendemos por felicidad? O qué entendemos, ¿cierto?, por sufrimiento, por angustia propiamente tal. Entonces, quizá eso nomás faltó un poco más de desarrollar esas respuestas, pero miren, Amparo también acá hace preguntas bien interesantes, por ejemplo, con respecto a su diálogo llega a plantear el tema de la conciencia también y de lo que sería el tiempo, y hasta incluso habla sobre los viajes en el tiempo. De alguna manera tu diálogo llega a ese aspecto, por el mismo tema que tú también planteaste en el diálogo propiamente tal, que era el tema sobre la vida, sobre el estar conscientes, etcétera. Entonces, el Amparo, ¿cierto?, cumple muy bien el objetivo de lo que se debía realizar en este sentido. Así que súper bien. Y bueno, claro, estos temas, chiquillos, o sea, de forma independiente,
claro que tienen que ver con filosofía, el tema del tiempo, como les decía, la conciencia, y son preguntas que constantemente nos hacemos las personas. ¿Qué es cierto? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido? También creo que en una parte de Amparo leyó, habla sobre el sentido de la vida, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene existir? Que obviamente también es algo que probablemente ustedes también se estarán preguntando o se han preguntado, ¿cierto?, en su pasado, etcétera, o ahora mismo. Así que muy bien, Amparo, te agradezco tu tarea, salvo por esas pequeñas observaciones que te realicé. Y, chiquillo, en estos minutitos que nos quedan, también me gustaría revisar el diálogo de la señorita Belén. ¿Estás, Belén, por ahí? Sí, Hola, Belén, ¿cómo estás? bien. Si puede leerlo usted mejor porque hay mucho ruido en mi casa. Entonces. Pero igual preguntando algunas cositas. Tu tema es sobre la moral, sobre el bien y el mal. Sí, me ha pasado en eso. Perfecto. ¿Y te basaste en algún autor? ¿Buscaste en internet? ¿Te apoyaste en algo? Sí, como ampliamente en diferentes filósofos. Ya, perfecto. Entonces yo lo voy a hacer lectura ya que la Belén está con problemas técnicos. Bueno, la Belén le puso guión de filosofía. Qué bien, como cine, así. Un diálogo, ¿cierto? Y ella plantea acá, dice, mi primera pregunta es si podemos comprender el bien sin el mal. Así como muy socrática la pregunta que hace la Belén acá. Y Paz responde, las cosas se entienden por polaridades, entonces para contrarrestar situaciones o conceptos por lo que uno no tiene, por lo que si uno no tiene el mal no puede entender el bien, por lo que el bien se contrapone al mal, entonces uno necesita lo opuesto para poder entender el concepto. Si no existiera la felicidad, la tristeza sería un estado de normalidad. Cuando nosotros entendemos que la felicidad es una realidad, entendemos entonces que aquello que nombramos como tristeza no es lo mismo y lo ponemos en el otro lado del espectro. Y aquí dice yo, me parece que la respuesta de esta pregunta puede remitirse a las experiencias o a lo mejor. Entonces, mira, Belén, cuando yo revisé esto de tu trabajo, que tú me lo mandaste el 2 de julio, lo estuve mirando ahora y claro, creo que quizás podrías contextualizarlo un poco más, porque creo que las preguntas son como muy cortadas, es decir, como mejor sería elegir un solo tema en particular y ese desarrollarlo de manera mayéutica. Aunque claro, las preguntas que plantea, si se fijan, chiquillos, acá la compañera, son súper interesantes, muy buenas. Por ejemplo, acá también sale el tema del sentido de la vida. Anteriormente, ¿cierto? La Belén en el diálogo, ¿cierto? Propone este tema de lo bueno y lo malo, del bien y el mal. Y aquí, ¿cierto? También, miren, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que existe? Imagínense, ahí muy filosófico lo que la compañera acá propone. Y también de la mente o la materia, etcétera. Como ya estamos, chiquillos, en los tiempos, Belén, no alcancé a revisártelo así como bien ahora, pero lo podemos hacer la próxima sesión, porque ahora quisiera preguntarles, chiquillos, si les quedó un poco más claro lo que deben hacer. Y también voy a mirar quiénes son los que me han mandado en este rato. Mi Sol me mandó, por ejemplo. Muy bien, Mi Sol. Que me están mandando los diálogos. Así que súper. Y el resto, chiquillos, ponerse al día, por favor, ir mandando esta tarea, porque la vamos a seguir revisando. Obviamente no vamos a alcanzar a revisarlos a todos, pero sí a la mayor cantidad posible para que lo vayan haciendo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, chiquillos. Algo que no haya quedado claro. Profe, Dígame. entonces en la próxima clase se completa los que no alcanzaron. Sí, voy a dar quizá unos minutitos, pero muy breves para que terminen básicamente, porque la idea es que igual avancen en la semana ustedes en su organización de sus tiempos, ¿ya? Pero les voy a dar unos minutos, unos 10 minutos, 15 para que terminen y se envíe ya definitivamente. ¿Ya? Ya. Perfecto.
Ya pues chiquillos, son ya las 1:45, estamos en el tiempo. Como siempre lo hago, les quiero agradecer su participación, el hecho de conectarse, jóvenes. Harto ánimo en todo lo que estén ustedes realizando. Cuídense mucho el fin de semana, descansen, vean películas, compartan con sus familiares, etcétera. Y nos vemos entonces el próximo viernes, chiquillos. Un abrazo para todos. Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, profe. Bye, bye. Profe. Cristian. Chao, Maca.